Bienvenidos a Relatos Extraños. Un día, 1 de noviembre, hace ya 16 años, mi hija había hecho una pequeña reunión con unas amigas. Hicieron una fogata y resulta que durante la reunión comenzaron a contar relatos de miedo y cosas por ese estilo. Ya casi en la madrugada empezamos a recoger y a limpiar, y cuando estaba barriendo, con el rabillo del ojo vi una sombra de alguien que se asomaba a un lado de una estatua que hay afuera de mi casa. Y no sé por qué inmediatamente pensé en mi padre, que vivía en Puebla, y pensé, de seguro llegó de sorpresa, esperando que saliera detrás para darnos un abrazo. Estuve esperando unos minutos, pero nada. Luego, al ver que no salía, fui y me asomé y vi que no había nadie. Y solo pensé, de seguro me lo imaginé. Al otro día muy temprano sonó el teléfono, avisando que mi papá acababa de fallecer. Yo inmediatamente solté el llanto y dije, se vino a despedir de mí. Mi papá salía a las 12 de la noche del trabajo. Era empleado textil, pero a casa siempre llegaba como a las 12:30. Como era invierno, mi mamá y mis hermanitos se dormían temprano, y yo siempre me quedaba hasta tarde con el celular. Ya se hacía la hora de que llegara mi papá. Escuché que había llegado. Hasta sentí el sonido de la puerta. Se acercó hasta mi habitación, se quedó ahí en la esquina y en ningún momento levantó la mirada. Se dio la vuelta y se fue. Me pareció súper raro que no se haya acercado a mí, ya que él siempre que llegaba me saludaba y me preguntaba cómo me había ido en mi día. No pasaron ni 2 minutos que me levanté para preguntarle por qué no me había ido a saludar. Pero en el comedor no había nadie. En ese momento no supe qué hacer. Muy sorprendida y asustada, fui a contarle a mi mamá. La tuve que despertar. Y ella me dijo que no podía ser mi papá, porque esa noche se debía quedar hasta las 6 de la mañana, porque tenían que entregar una producción de prendas que estaba retrasada. Hasta el día de hoy sigo pensando qué fue lo que vi esa noche. Hace como 12 años soñé varios días con la mamá de una amiga que tuve en la primaria. No me hablaba, pero me hacía sentir que me quería decir algo. Se me hacía extraño soñar con ella porque hacía años que no la veía. Días después, mi mamá me dijo que esa señora había fallecido. Yo me quedé helada y le conté a mi mamá que había soñado con ella. Me dijo que a lo mejor quería que contactara a mi amiga porque tenía años sin verla ya. Y yo como me negué un poco a darle conexión. Así es que una noche soñé
que yo iba a la escuela de mi amiga a decirle que sentía mucho lo de su mamá. Y ella solo se me quedaba viendo y comenzó a llorar horrible en el sueño. Yo me asusté mucho y de la nada vi a su mamá en el mismo sueño, pero ya tenía un rostro feliz y tranquilo. Después de ahí ya no volví a soñar con ella. Meses después me animé a contarle a mi amiga todo esto que me había pasado y se sorprendió mucho, pero me dijo que le daba gusto que su mamá buscara consuelo para ella, acercándose a seres queridos. Ya después de eso, ya no volví a soñar nada. De verdad que eso estuvo muy raro. Cuando yo era pequeña, como unos 10 años tendría más o menos, recuerdo que quería ir al baño en la madrugada, pero no sé por qué en ese momento comencé a sentir miedo. De donde soy, los baños están lejos de las casas y pues a fuerza tienes que salir de la casa para ir al baño. Entonces, cuando salí del pasillo hacia el patio, miré a una persona pequeña, de espaldas, en el jardín de mi mamá. Yo me quedé sin poder moverme. Lo único que hice fue un pequeño quejido. Y al hacerlo, me volteó a ver esa cosa. Era muy arrugado y tenía todos los dientes sucios. Lo pude ver perfectamente porque daba la luz de la calle. Yo no sé cómo hice, pero salí corriendo de ahí hacia la casa y cerré la puerta tan fuerte que desperté a mi hermano mayor. En ese tiempo él iba a la secundaria. Yo le dije lo que había pasado y él salió y fue al cuarto de mis papás que estaba enfrente. Yo estaba temblando de miedo. Él les contó a mis papás todo y mi mamá me acompañó para ir a hacer pipí. Ya no quise ir hasta el baño, así es que solo iba a hacer en el patio. En eso, regreso a ver a la esquina de la casa y ahí estaba esa cosa asomándose como con una especie de sonrisa. Y yo le grité: ¡Mamá! ¡Mamá, ahí está! Y mi papá, al escuchar esto, salió corriendo con un machete en la mano. Pero vi cómo esa cosa también salió corriendo a una velocidad que apenas se miraba. Prácticamente desapareció. Mi papá no me creyó. Pensó que yo lo estaba inventando todo. Pero mi mamá sí me creyó. A ella también le habían pasado cosas extrañas. Eso fue algo que me dejó traumada por mucho tiempo. Mi casa es de 2 pisos. En el primero está la sala, la cocina, y en el segundo piso está el baño y una terraza, la habitación y un balcón que da a la calle. La habitación tiene un par de ventanales que cubren todo el ancho de la casa, separados solo por una columna. Un par queda hacia el balcón y otro hacia la terraza. Al entrar tenemos una reja y posterior a ella una puerta de madera. Una noche, como a las 2 de la mañana, me despertó un ruido. El ruido que hace la reja al abrir, ya que rechina un poco. Y posteriormente a esto se escuchó la puerta de madera, la cual tiraban de una forma violenta, tratando de abrirla. Pero gracias a los seguros es casi imposible. Lo que pensé en ese momento es que alguien quería entrar a robar. Pero de repente el ruido se calmó
y asimismo el ruido cambió al ventanal que da al balcón, que también empezó a ser empujado con una gran fuerza. Y fue ahí donde supe que no era ningún ladrón, sino otra cosa, ya que al frente de mi casa hay un poste con una lámpara de alumbrado público. Y si hubiera sido alguna persona, se tendría que proyectar su sombra, lo cual nunca se vio. Ese movimiento se dejó de escuchar por un momento y pasó del otro lado del ventanal, donde está la terraza, y también comenzaron a tironearlo de forma violenta. Y de repente todo se calmó. Si le busco dar una explicación racional, podría decir que fue el viento, pero son 2 ventanales solo separados por una columna, y el ruido solo provenía de un solo lado y no de los 2, como debería de ser la lógica. Mi abuela paterna tenía una mecedora en la que se sentaba todo el día, todos los días, con su cajetilla de cigarros y su cajetilla de fósforos. No sé cómo falleció, ya que yo me había alejado un poco de donde ella vivía, y con mi hijo y mi trabajo, la verdad, no me quedaba a veces tiempo de visitarla. La última vez que la visité nos recibió sonriente, con su clásico olor a cigarro. Luego de eso, solo me llegó la noticia de que había fallecido. Hace un tiempo fui a su casa para despedirme de alguna manera de ella y pedirle disculpas por no haber estado en su velorio. Aún mis tíos conservan su mecedora y su recámara está intacta. No sé si solo fui yo, pero sentí ese olor peculiar de mi abuela, ese olor a cigarro mezclado con su perfume en su cuarto. Y cuando cerré la puerta, oí claramente que la mecedora se movió. Pero en vez de sentir miedo, la verdad sentí una tranquilidad, sentí una paz en el alma, como si mi abuela supiera que fui a despedirme de ella. Un día, mi madre me platicó que había llegado a casa de mis abuelos, pero no había nadie, pues ese sábado habían salido. Total que ella entró, pues tenía juego de llaves. Dice que abrió la puerta y entró, se sentó en la sala a esperar a mis abuelitos y al resto de la familia. Y dice que de pronto se dio cuenta que de arriba en el baño principal se escuchaba la regadera y pensó que quizá era Miguel, su hermano el más chico. Así es que subió y cuando iba a media escalera le dijo: ¿Qué hubo, Miguel? Ya llegué. Y clarito dice que le contestaron: Sí, flaca. Y que tal cual era la voz de mi tío Miguel. Así es que dice que volvió a bajar la escalera y se sentó en la sala, y que en eso volteó por la ventana y vio cómo iba llegando su hermano Miguel en el auto. Así es que corrió a volver a la escalera a ver si escuchaba la regadera, pero se dio cuenta que no se oía nada. Subió al baño y se dio cuenta que todo estaba seco y en orden, y no había nadie. Salió corriendo al patio llorando a contarle a mi tío lo que había sucedido.
Y así hay más cosas paranormales que han sucedido en casa de mis abuelos. Como en una ocasión que a mi tía, la otra hermana de mi mamá, le abrieron la puerta una vez que llegó de madrugada de una fiesta. Y dice que ella pensó que justamente era mi tío Miguel, el hermano más chico, que luego se queda a dormir en la sala por gusto y a jugar videojuegos. Así que cuando vio que se estaba abriendo la puerta, ella entró y cerró la puerta y estaba volteando para agradecerle a su hermano cuando se dio cuenta que no había nadie. Así que subió muy asustada y fue a la habitación de mi tío y lo vio durmiendo en su cama. Ella, muy asustada, corrió mejor a meterse a su cama y a taparse toda y comenzó a rezar. Esto me sucedió cuando yo era chica todavía. En la casa donde me pasó, recuerdo que tenía un segundo piso de madera y un gran balcón desde el cual podías ver el mar. Me quedé dormida ahí. Los grandes estaban celebrando y todos los niños jugábamos en ese piso. Recuerdo despertar porque alguien apretaba muy fuerte mis manos. Y al abrir los ojos vi una mujer muy delgada, extremadamente delgada, con su piel casi pegada al hueso. Estaba arrodillada y me apretaba mis pequeñas manos y decía algo que yo no entendía. Recuerdo haber gritado fuerte y cerrar mis ojos, y en ese momento esa mujer desapareció. Pero en mis manos quedó un fuerte olor a mar. La verdad, hasta el día de hoy, me aterroriza recordar esa experiencia tan terrible. En la casa de mis abuelos, al lado del patio de enfrente, hay un terreno baldío y ahí se encuentra un árbol de mezquite rodeado de escombros. Una noche de borrachera los adultos estaban afuera y mis primos y yo estábamos en la fogata, y recuerdo que terminamos contando historias de miedo. De pronto el ambiente comenzó a ponerse muy pesado. En eso llega mi papá y nos dice que alguien estaba en el mezquite. Yo, la verdad, no le di importancia, pero en eso el perro que tenemos comenzó a ladrar, pero muy agresivamente, y se escuchó movimiento cerca de ese árbol. El perro corrió hacia allá, pero en cuestión de segundos regresó aterrado. Luego nuestros ojos se fueron adaptando al entorno y vimos unos ojos rojos. Todos salimos corriendo, y cuando estábamos en la habitación de mis abuelos, nos dimos cuenta que todos habíamos visto lo mismo. Desde entonces, cuando sentimos el ambiente pesado, nos metemos, y nuestro perro de vez en cuando vuelve a ladrarle al mezquite.